Bueno, vamos a ver el tema de los ángulos y más que nada cómo marcar los ángulos cuando yo los marco con distintos colores, que algunos me han preguntado que medio como que no se daban cuenta. Bueno, ahí están viendo que hay una recta, una línea que yo acabo de dibujar. Pensemos que hay otra recta que la puede llegar a atravesar, ¿sí? Quedan determinados en este caso 4 ángulos, ¿no? Quedan 1, 2, 3 y 4 ángulos determinados. Nosotros acá, si nada más miráramos una partecita de los ángulos que quedaron determinados, la partecita, por ejemplo, de los ángulos que quedaron acá, con la primera línea que yo tenía, si los miro, ahí yo me doy cuenta que entre los dos ángulos que quedaron determinados, están formando un ángulo que es un ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entonces, yo los podría tener nombrados con alguna letra, por ejemplo, que este sea mi ángulo A y que este sea mi ángulo B, y estoy viendo que entre el A y el B suman 180. O sea que el ángulo A más el ángulo B suman 180. 180 dije, no sé. Eh, 180, ¿sí? Entonces, yo acá a simple vista también me doy cuenta de que A y B tienen distintas medidas. Entonces es por esa razón que yo suelo marcar el ángulo A con un color y el ángulo B con otro color, porque entre los dos, que pueden tener distintas medidas, entre los dos me suman 180. También en este dibujo quedaron dos ángulos que por ahora no tienen ningún color, pero si yo los miro bien, están enfrentados cada uno por un vértice, por el puntito que quedó determinado ahí al cruzar las rectas, y del ángulo B, el que está enfrente, sería este que ahora yo estoy marcando también con celeste, y del ángulo A, el que está enfrente sería este. Los ángulos que están uno enfrente del otro se llaman ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Los ángulos opuestos por el vértice tienen la característica de que miden lo mismo, de que son congruentes, ¿no? Entonces, opuestos por el vértice le vamos a escribir A, B y a este le vamos a poner letra C y a este letra D. Opuestos por el vértice serían, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C, y también serían el ángulo B y el ángulo D. Y dijimos que estos son iguales entre sí o son congruentes. Ahora, pensemos que yo voy a trazar otra recta que va a ser paralela a la primera recta que tenía, la primera recta que yo tenía dibujada. Me quedan otra vez determinados 4 ángulos, pero ahora acá abajo. Entonces, ahora imaginen que pudieran hacer esto, que pudieran tener una hoja media transparente, agarran todos estos 4 ángulos que tenían al principio, que los tenían ahí, los copian a través de una hoja que apoyan arriba, una hoja transparente, y eso lo trasladan y lo pasan acá abajo. O sea, dibujan esto y lo apoyan acá arriba. ¿Qué es lo que estaría pasando? Yo me estaría dando cuenta de que el ángulo A va a caer en esta posición. O sea que acá le voy a llamar A con una rayita que se llama A' o A tilde, y el ángulo B estaría cayendo justito acá. Y este le voy a llamar B', y acá caería el ángulo D, que le voy a llamar D', y acá caería el ángulo C, que le voy a llamar C'. Entonces, habíamos dicho que los ángulos que tienen igual color tienen igual medida. Ya conozco los nombres de los ángulos que están en una sola de las ubicaciones, o los 4 ángulos de arriba o los 4 ángulos de abajo.
de los ángulos de arriba habíamos dicho, por ejemplo, cuáles eran los opuestos por el vértice, y también habíamos empezado diciendo de que el A más el B suman 180. O sea que cada vez que haya un ángulo de un color y otro del otro, también van a sumar 180. ¿Sí? Por ejemplo, el A más el B, pero el A más el D también, o el B más el C también. Esos ángulos son adyacentes, los que están uno al ladito del otro. Entonces, el A más el B, también dijimos el A más el D, el B más el C y también el D más el C. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero relacionar los 4 ángulos de arriba con los de abajo? Vieron que tenemos esta línea, que es la línea que yo atravesé acá. Esta línea es la línea transversal, estas dos son paralelas. Entonces, veamos, de la transversal, uno de cada lado, este ángulo A con los que están abajo, ¿no? Va a estar relacionado con el ángulo C, están uno de cada lado. Pero bueno, antes de anotar eso, vamos a ver lo que marcamos primero. Lo que marcamos primero, esto, ¿no? De los que yo ponía acá, los copiaba y los trasladaba acá abajo. Los que quedan en la misma posición se llaman correspondientes entre paralelas, ¿no? Los ángulos correspondientes entre paralelas son y entre paralelas. Este es el símbolo de paralelas, son dos rayitas así. Son los que ocupan, diríamos, la misma ubicación. Por ejemplo, entre el A y el A', entre el B y el B', entre el C y el C', y entre el D y el D'. Y también los correspondientes entre paralelas son iguales. Bueno, ahora sí, volvamos a los que eran uno de cada lado. Dijimos que esos están alternando de la transversal y luego observamos que alternan de la transversal, pero que de estas dos rectas, que son las paralelas, están o de afuera, el A con el C, por ejemplo, y el D con el B, o de adentro, el D, que es en color celeste, con el B, o el A con el C. Vamos a sacar esto por ahora, así se ven todos del mismo color. Entonces, alternos tenemos por dentro y por fuera de las paralelas, o sea, alternos externos y alternos internos. De los alternos externos, son los que me quedaban por afuera, tenemos el A y el C', el B y el D'. Y de los internos tenemos el D y el B' y el C con el A'. Ya entonces, estos los alternos también son iguales. ¿Qué nos faltaría? Relacionar los ángulos de arriba con los de abajo, pero los que suman 180. Esta clase de ángulos se llaman conjugados, ¿no? Conjugados. En este caso, los conjugados son suplementarios, o sea, suplementarios es que suman 180. Y los suplementarios van a tener la característica que de la transversal los dos van a estar del mismo lado. Entonces, este D, por ejemplo, y este A, que están del mismo lado y del lado de las paralelas hacia afuera, o este A' con este D, que están del mismo lado y de las paralelas hacia adentro. Entonces, los conjugados también pueden ser externos o internos. Si son externos, por ejemplo, teníamos el A
¿no? Y el D', y luego tenemos el B con el C'. Y los internos tendríamos el D con el A' y el C con el B'. Fíjense que lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a razonar la ubicación de los ángulos y razonarla relacionándola con su nombre, y no que se me aprendan de memoria el A con el B, el C con el D, porque obviamente que en cada ejercicio los nombres de los ángulos pueden venir en distinta posición, pueden venir nombrados con letras griegas, pueden venir nombrados con números. Entonces lo mejor siempre es aprenderse cuándo son iguales, cuándo suman 180, pero por deducción y no tanto por memorización de las letritas. Espero que haya quedado claro.